bendiga, hermanos. Un placer estar aquí. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3. Y vamos a estar dando continuación a lo que ya los pastores comenzaron en esta serie de Esther. Y antes de comenzar, me gustaría ir a Dios en oración nuevamente. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú, Señor, me has otorgado de venir aquí, Señor, delante de tu iglesia, delante de tus ovejas, Señor, para alimentarlas. Yo te ruego, Padre amado, que seas tú conmigo, que seas tú con nosotros, abriéndonos, Padre, nuestros entendimientos, nuestros corazones, Padre amado, para poder así percibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día, que podamos salir de este lugar cambiados por tu palabra. Te necesitamos, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos, Señor, de tu ayuda para poder hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano, lo más grandioso de este libro de Esther es que podemos ver la presencia meticulosa de Dios en medio de la ausencia palpable de Dios. La presencia meticulosa de Dios en medio de la ausencia palpable de Dios. El nombre de Dios no es mencionado en este libro. Oraciones no son ofrecidas en este libro. No hay milagros presenciados en este libro, ni tampoco ningún tipo de adoraciones ejemplificadas en este libro. Y estas cosas violan nuestras expectativas de cómo es que Dios se supone que obre. Esta ausencia palpable de Dios demuestra algo acerca del carácter de Dios. Y es que Dios no está obligado, hermanos, a operar de la manera que nosotros esperamos que Él opere. Esta ausencia palpable demuestra que Dios no está obligado a mostrar su inminencia para comprobar que Él es inminente. Esta ausencia palpable demuestra que Dios no está obligado a enseñarnos de manera visible que Él está obrando para validar que Él está obrando. Dios no necesita ser explícito con nosotros. Muchas veces Dios escoge ser implícito. ¿Por qué? Porque Dios es un ser independiente. Dios hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y con quien a Él le plazca, para Él así entonces cumplir con sus propósitos, ¿no? La razón, hermanos, por la cual muchas veces nosotros no reconocemos lo que Dios está haciendo, especialmente en nuestras vidas, es porque Dios en muchas ocasiones opera a través de causas y medios secundarios. Y este capítulo y este libro nos obliga a considerar algo que nos hace sentir incómodos acerca de Dios. Es el misterio de su providencia. El misterio de su providencia. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando Dios aparenta estar ausente? ¿Qué hacemos cuando Dios aparenta guardar silencio, especialmente en medio de situaciones adversas? Capítulo 3 es uno de esos capítulos que fue diseñado para hacernos reflexionar. Y este capítulo no es solamente esencial y giratorio en la historia de Esther, pero se pudiera decir que lo que sucede en este capítulo pone en peligro toda la historia de la redención del hombre. Un capítulo maravilloso, es un capítulo bastante complejo, pero se pudiera decir que este capítulo, con su característica
pesimista, no solo pone en tela de juicio las promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel, pero también pone en tela de juicio la promesa universal que Dios le hizo al mundo en Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio. Todas estas cosas, todas estas promesas y la trayectoria de la salvación de la humanidad son puestas en suspenso en Esther capítulo 3. Y con eso de trasfondo me gustaría leer el capítulo 3. Lean conmigo. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata el Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había sido ordenado por parte del rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba, pero tampoco se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Después de ellos estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlo. Se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, al pueblo de Mardoqueo que estaban por todo el reino de Asuero, por todo el reino persa, desde India hasta Etiopía, 127 provincias. En el mes primero, que es el mes de Nisan, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Así que si al rey le parece bien que se decrete que sean destruidos, y yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amadeta el Agageo, enemigo de los judíos. Le dijo al rey a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él y con ellos lo que a ti te parezca. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey. ¿Para qué, hermanos? Para destruir. ¿Para qué, hermanos? Para matar, para exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. Hermanos, esto es lo que se conoce como un genocidio. Lo más cercano que nosotros tenemos como referencia fue el Holocausto de Hitler. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones también dadas al saqueo. La copia de este edicto, que sería promulgada ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. Nuestro texto comienza con estas palabras: después de esto.
Creo que debemos hacerle justicia al texto y también hacerle justicia a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Y es por eso que debemos ubicarnos en la historia contextualmente nuevamente. La semana pasada se predicó acerca de los primeros dos capítulos de este libro. Y en estos primeros dos capítulos del libro de Esther vemos como el rey Asuero, que dominaba todo el imperio persa, decide convocar ciertos banquetes para él demostrar todo su poder y todas sus riquezas. Él era un narcisista. Y en uno de esos banquetes él decide ordenar a su reina Vasti a que ella modele al frente de todos los oficiales hombres para demostrar su belleza, para demostrar lo hermosa que ella era. Lamentablemente Vasti decide rehusarse y no accede a la orden, así que el rey Asuero decide desecharse de ella. Y él establece un decreto que el hombre desde ese día en adelante debía ser la cabeza del hogar, como si eso fuera algo nuevo, ¿no? Luego vemos cómo entonces él convoca un concurso de belleza. Y él ordena que todas las vírgenes de todo el imperio persa, no solamente de Susa, pero de todo el imperio persa, 127 provincias, vengan hacia el citadel en Susa y que estén en un periodo de 12 meses embelleciéndose para que pasen una noche con el rey y él así poder entonces escoger a la nueva reina. Estamos hablando de miles y miles y miles de vírgenes. Y por casualidad de la vida, Asuero es persuadido, cautivado por una judía llamada Esther. Y él decide entonces escogerla a ella como reina. Y en el verso 17 del capítulo 2 vemos como el autor del libro de Esther dice lo siguiente. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Vemos ahora cómo Esther es reina y luego de eso encontramos a su primo que era la figura paternal porque Esther había quedado huérfana en su niñez y Mardoqueo se convirtió en su figura paternal y vemos a Mardoqueo que estaba cerca del palacio cuidando a Esther desde lejos y por casualidad de la vida, muchas casualidades en este libro, él escucha que dos oficiales del rey Asuero estaban conspirando en contra del rey para matarlo. Mardoqueo se lo comunica a Esther, Esther se lo comunica a Mardoqueo, a el rey Asuero. El rey Asuero ordena a que ahorquen a estos dos oficiales y vemos cómo Mardoqueo le salva la vida al rey. Y es aquí donde la historia nos encuentra. Y si pudiera resumir lo que vamos a ver en el capítulo 3, lo haría de la siguiente manera. La convicción de mantenerse firme a pesar de las consecuencias, bajo la certeza de que Dios está en control. La convicción de mantenerse firme a pesar de las consecuencias, bajo la certeza de que Dios está en control. Y lo primero que vemos en el verso 1 es que Asuero decide exaltar a un hombre llamado Amán como príncipe de príncipes. ¿Quién era Amán? El texto nos dice que Amán era un agageo y quizás usted lea esa palabra y quizás determine y concluya que
que esto no es importante, pero este dato biográfico es sumamente importante porque nos ayuda a entender el conflicto que se desarrolla en este capítulo entre Amán y Mardoqueo. El texto dice que él era un agageo. Amán era descendiente del rey Agag, que era el rey de los amalecitas. Y no sé si se recuerdan cuando en el libro de Éxodos, cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, ellos paran en un pequeño pueblito llamado Retifín. Y es allí donde los amalecitas vienen en contra de Israel para destruirlos y Dios protege al pueblo de Israel. Y es allí donde entonces Dios maldice a los amalecitas, los condena a su extinción. Mira lo que dice Éxodos 17:14. Entonces dijo Dios a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. A Dios les encanta los libros. Estos son pequeños detalles que muchas veces leemos y quizás no prestamos mucha atención. Dios le dijo a Moisés que escriba en un memorial y que se lo comunique a Josué lo siguiente, que él borrará por completo la memoria de Amalek. Dios quiso que Moisés escriba esto en un libro para que generaciones después de Moisés entiendan la posición de Dios con respecto a los amalecitas. Y edificó un altar Moisés y le puso por nombre el Señor en mi estandarte y dijo, el Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Entienden lo que está sucediendo aquí, hermanos? Dios le dice a Moisés, yo quiero que tú escribas esto como memorial para que generación tras generación entienda que los amalecitas son enemigos del pueblo de Dios. Eso lo vemos confirmado en el libro de Números 24:7. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas, más grande que Agag de Amalek será su rey. Vemos cómo Dios declara que habría una enemistad entre el pueblo judío y los amalecitas. En el libro de Samuel vemos cómo entonces el rey Saúl es ordenado por Dios para que eliminara a los amalecitas. Entonces Samuel mata a los amalecitas, lleva cautivo a Agag, y en vez de destruir todas las posesiones de los amalecitas, él decide retenerlo. Y vemos a Samuel confrontando a Saúl en 1 Samuel 15:19. Todo esto va a hacer sentido en unos instantes. Presten atención. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas por el pueblo. Tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El mandato de Dios se supone que se haya escrito en un memorial para que las próximas generaciones entiendan lo que Dios pensaba de los amalecitas, que eran enemigos del pueblo judío. Por eso Dios ordena a Saúl a que elimine no solamente a los amalecitas, pero todas sus posesiones. Y Saúl no es obediente. Y Dios le manda un mensaje. Por cuanto tú no obedeciste mi mandato, entonces yo te desecharé como rey. Así que vemos el mensaje y la narrativa del Antiguo Testamento y vemos cómo Dios había designado que los amalecitas eran perpetuamente los enemigos de los judíos.
Y el autor del libro de Esther confirma esto, porque en el verso 10, mira lo que el autor del libro de Esther dice acerca de Amán. Amán, hijo de Alamadeta, el agageo, que enemigo de los judíos. Así que Asuero enaltece a un enemigo de los judíos llamado Amán. Y cuando Asuero exalta a Amán al poder, él hace una orden nacional que todo el mundo, incluyendo los oficiales, deberían rendirle pleitesía a Amán. Y deberían inclinarse delante de Amán y debían honrarlo como alguien que tenía prominencia. Y es aquí entonces donde vemos la dinámica entre el representante del pueblo de Dios, Mardoqueo, y el representante de los enemigos del pueblo de Dios, Amán. Lo primero que vemos en esta interacción, hermanos, es la convicción de Mardoqueo. La orden nacional fue que todo el mundo debería que rendirle pleitesía e inclinarse delante de Amán. Y Amán se rehúsa a inclinarse y rendirle pleitesía a Amán. Miren lo que dice el verso 2. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán porque así había sido ordenado. Pero Mardoqueo ni se inclinaba, pero tampoco él se postraba. Y entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo, pero ¿por qué tú traspasas el mandato del rey? Y después que ellos le estuvieron hablando día tras día, él se había negado a escucharlos. Inclusive, al final de esta interacción entre Mardoqueo y los oficiales de Amán, Mardoqueo le envía un mensaje a Amán diciéndole que yo soy judío. Y a través de esto, hermanos, vemos que aunque el texto no es explícito para darnos los motivos de por qué fue que Mardoqueo no se postró, yo creo que el texto nos da ciertas claves para deducir que la razón por la cual Mardoqueo no se estaba postrando delante de Amán era por razones religiosas. La idea de postrarse delante de un rey no era pecado. Pero de alguna manera para Mardoqueo, el postrarse delante de un rey pagano, de un rey que era considerado por Dios de acuerdo a su palabra, un enemigo de Dios. Eso era una línea que él había trazado y bajo su convicción él no quería cruzar. Él sabía la historia del pueblo judío, él sabía de Dios, de dónde Dios los había sacado, él conocía la rebelión del pueblo judío y basado en el memorial que había dejado Moisés y basado en la historia que él ya había escuchado, él sabía, aunque una persona que había nacido y se había criado en una cultura persa, él sabía que los amalecitas eran enemigos del pueblo judío. Y la razón por la que yo creo que él rehusó a inclinarse, postrarse y rendirle pleitesía a Mardoqueo era porque él era judío y Amán era un enemigo de Dios. Y esta es la pregunta que está al frente de nosotros. ¿Estamos dispuestos a trazar la línea en la arena cuando hay ciertas cosas, ciertos eventos que van en contra de nuestras convicciones bíblicas? Estamos dispuestos a mantenernos firmes en nuestras convicciones bíblicas, aun cuando éstas traigan consigo consecuencias negativas. Aun cuando estas convicciones pongan nuestros empleos en duda. Aun cuando todos se rehúsen o se rehuscan a mantenerse firmes. Estamos dispuestos a mantenernos firmes, aun cuando relaciones estén en la línea, aun cuando nuestro sostenimiento esté en la línea,
aun cuando nuestra reputación esté en la línea. Estamos dispuestos a que nuestras espaldas estén llenas de cicatrices porque tuvimos la fortitud bíblica de decir no. De que tuvimos la fortitud bíblica para decir basta. De que tuvimos la fortitud bíblica para decir esa línea yo no la cruzo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, cuántos aquí están haciendo cosas o se han comprometido a hacer cosas que violan sus convicciones? Pero aun cuando sus conciencias y sus convicciones bíblicas se han informado que eso está mal, usted ha accedido porque estaba más preocupado por el que dirán. ¿Estaremos dispuestos a mantenernos firmes, basados en nuestras convicciones? Aun cuando nuestras vidas estén en juego. Lo segundo que vemos, hermanos, es el precio de la convicción. No solamente la convicción de Mardoqueo, pero el precio de la convicción de Mardoqueo. Y quiero hacer un paréntesis, porque Mardoqueo no era un ejemplo a seguir. Mardoqueo no era una persona perfecta. Mardoqueo no era una persona que estaba haciendo todas las cosas bien. Quiero que entendamos eso. Porque la meta de este libro no es que seamos como Mardoqueo, ni tampoco que seamos como Esther. Pero a pesar de todas esas cosas, aquí vemos la convicción de Mardoqueo y vemos el precio que él estuvo dispuesto a pagar por su convicción bíblica. Mira lo que dice el texto en el verso 5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le había informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, los judíos. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Verso 13, se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey. ¿Para qué, hermanos? Para destruir, matar y exterminar a todos los judíos. No solamente a los primogénitos, como el caso de Faraón, sino que a los jóvenes y ancianos, a los niños y a las mujeres. Esto, hermano, era una exterminación total del pueblo judío. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba completamente turbada por causa de la decisión de Mardoqueo de trazar una línea en la arena y mantenerse firme en sus convicciones. No solamente su vida, pero el grupo étnico, todo el pueblo judío iba a ser exterminado. El precio de su convicción fue el decreto de una masacre. El precio de su convicción fue un decreto para la exterminación nacional de los judíos. Un holocausto. Y este edicto y este decreto no solamente fue para los judíos que estaban en Susa. Este edicto, este decreto fue para todos los judíos, norte, sur, este, oeste, que estaban dentro del imperio persa. Todos los judíos que habían estado en exilio, primero con Asiria, después Babilonia y luego Persia. Y es por eso que el edicto se escribió en varios lenguajes. Lo vemos en el verso 12. Fueron llamados a los escribas del rey
el día 13 del mes primero, y conforme a todos los que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a ¿qué? A su lengua. Estamos hablando de todas las 127 provincias, todo el reino persa, donde hay judíos, en un solo día los vamos a exterminar. ¿Cuáles son las implicaciones de este dicto? Si esto sucede, hermanos, el pueblo judío estuviera completamente exterminado y borrado de la faz de la tierra. Y si esto se hace realidad, entonces las promesas de Dios, conforme al pueblo judío, no se iban a cumplir, lo que significa que el linaje de Jesús se detendría, lo que significa que la venida de Jesús sería una imposibilidad, lo que significa que su vida perfecta no podía ser vivida, lo que significa que su muerte en representación de los suyos sería imposible, lo que significa que la representación de Dios aquí en la tierra, la iglesia, sería una imposibilidad, lo que significa que el evangelio no sería predicado, lo que significa que la esperanza de ser salvo sería una imposibilidad, lo que significa que la redención por nuestros pecados sería una imposibilidad, lo que significa que la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15 sería una imposibilidad, lo que significa que Dios sería un mentiroso, lo que significa que Satanás estaría mostrando que es más poderoso que Dios, teniendo el poder para frustrar los planes de Dios. Todas esas cosas están en juego. Quizás en este punto estás pensando que Mardoqueo cometió el error más grande de su vida. Echando a perder el futuro de su pueblo, echando a perder la redención del mundo por quizás un mero capricho de diferencias culturales. Pero había algo más allá que estaba impulsando la convicción de Mardoqueo. Y es la raíz de la convicción de Mardoqueo. Y la raíz de la convicción de Mardoqueo es que Mardoqueo creía en la soberanía de Dios. Con todas las faltas de Mardoqueo, el capítulo 4 rápidamente nos da una clave que nos informa qué es lo que estaba infundiendo toda esta convicción. Mira lo que dice el verso 13 del capítulo 4. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre los judíos. Mira lo que dice el verso 14 y creo que lo subrayen porque es sumamente importante. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Mardoqueo tenía la certeza de que las promesas de Dios se iban a cumplir. Mardoqueo tenía la certeza de que Dios, de una manera u otra, a través de Esther o a través de otro medio, iba a traer alivio y liberación para el pueblo judío. Aun cuando todos habían perdido la esperanza, Mardoqueo sabía que de alguna manera u otra alivio y liberación vendría para los judíos. Aún sabiendo que Amán y Asuero estaban ya en los preparativos para exterminar a los judíos, Mardoqueo sabía y tenía la convicción que alivio y liberación vendría para el pueblo judío. Aun cuando todas las provincias y todos los pueblos estaban en los preparativos para ejecutar una masacre nacional, Mardoqueo sabía que alivio y liberación vendría para los judíos. Podemos concluir, hermanos, que
Mardoqueo era un calvinista. Él sabía que Dios era soberano y que nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Amén. Que nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Más aún, cuando la exterminación de los judíos significaría la muerte de Dios, porque si Dios no cumple sus propósitos, Dios dejaría de ser Dios. Pero este capítulo no es acerca de Mardoqueo. Este capítulo es acerca de la presencia de Dios en la ausencia palpable de Dios. Este capítulo tiene 15 versículos y en el mismo medio, en el verso 7 y en el verso 8, el autor del libro de Esther nos da una pieza sumamente importante. Es como una de esas películas que el director añade una escena y quizás tú la ves la primera vez y no entiendes lo que esa escena realmente significa. Tienes que ver la película nuevamente para poder captar el propósito de esa escena. El verso 7 y el 8 nos da una clave. Mira lo que dice el verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte. Es decir, la suerte. Es decir, la suerte. Delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes a las de nosotros y no guardan las leyes del rey, así que nos conviene al rey dejarlos vivos. Amán decide entonces echar el pur, los dados, para determinar el día de la exterminación de los judíos. Amán decide entonces poner el día de la exterminación en las manos de la suerte. Y sin darse cuenta, el que estaba detrás de Amán, Satanás, puso sus planes maquiavélicos en las manos del soberano. Porque el libro de Proverbios 16:33 nos dice que la suerte se echa en el regazo, pero del Señor, del soberano, viene toda decisión. Y Satanás pensaba que tenía todo fríamente calculado. Amán pensaba que ya había logrado lo que él quería lograr, que era la exterminación y la determinación de deshacerse de todos los judíos de una vez y por todas. Y sin darse cuenta, puso sus planes en las manos del soberano. Y el resultado de esa suerte fue que el día que la suerte determinó para la exterminación de los judíos iba a ser 12 meses más adelante. En vez de exterminar a los judíos rápidamente, la suerte determinó no tan rápido. Y basado en el pur, que de acuerdo a la palabra de Dios sabemos que se puede echar la suerte, pero toda decisión viene del soberano. El soberano entonces determinó que la exterminación de los judíos iba a ser 12 meses más tarde. Y en esa duración de 12 meses vemos cómo entonces Dios invierte los planes de Amán. Y todo lo que Amán había planeado en contra de los judíos se convirtió en su sentencia de muerte. Y lo que Satanás planeó como destrucción para los judíos terminó siendo
el plan para la destrucción de sus instrumentos. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Esta historia, y en esta historia el autor del libro de Esther nos enseña a través de Mardoqueo que nuestras convicciones deben estar ancladas en la certeza de que Dios tiene el control, aún si estas convicciones representan pérdida. Y el autor del libro de Esther nos enseña en este capítulo, a través de la presencia meticulosa de Dios en la ausencia palpable de Dios, que aunque no veamos a Dios obrar, podemos tener la certeza de que Dios está en control. Yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana, tampoco sé cuán delicado se vea tu futuro, pero el autor de Esther nos quiere invitar a que sepamos que el alivio y la liberación va a venir en esta vida o en la venidera, porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Quizás Dios no esté obrando de una manera explícita en tu vida, pero ten por seguro que Él está obrando, escuchen bien, de manera meticulosa, aún en su ausencia palpable. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él está trabajando. Él está detrás de ti. Él está al frente de usted y a cada lado. Amén. Oremos.